Doña Carmen parecía santa, hasta destruir mi matrimonio. En las calles de Guadalajara, donde el sol quema el pavimento y las familias se refugian en sus tradiciones, María nunca imaginó que su mayo enemiga viviría bajo su propio techo. Durante 15 años, esta mujer de 38 años trabajó como empleada doméstica, limpiando casas ajenas, mientras la suya se convertía en un campo de batalla silencioso. Su esposo, Raúl, camionero de 42 años, pasaba semanas enteras en la carretera, llevando mercancía de Guadalajara hasta la frontera. Y en cada viaje, dejaba a María sola con doña Carmen, su suegra de 65 años, una viuda que parecía sacada de las telenovelas más dramáticas de Televisa. Al principio, cuando Raúl propuso que su madre viviera con ellos, María aceptó sin pensarlo 2 veces. Era lo correcto, lo que cualquier buena esposa mexicana haría. Doña Carmen acababa de enviudar, vivía sola en una casa que se caía a pedazos en la colonia Oblatos, y necesitaba compañía. María imaginó tardes, preparando pozole juntas, conversaciones de comadres, tomando café, quizás hasta una relación de madre e hija que nunca tuvo, aunque ingenua. Fue que terriblemente ingenua. Doña Carmen llegó un martes por la tarde, con 3 maletas y una imagen de la Virgen de Guadalupe, que inmediatamente colocó en la sala. Desde el primer día, esa mujer marcó territorio como perro callejero. Reorganizó la cocina completa, movió los muebles del comedor, cambió las cortinas sin preguntar. Cuando María regresaba del trabajo, exhausta después de limpiar casas, en Providencia, encontraba su hogar transformado, como si ella fuera la invitada y doña Carmen la dueña. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la sonrisa. Esa sonrisa dulce que doña Carmen le regalaba a Raúl cada vez que él llegaba de la carretera. Mientras a María apenas le dirigía la mirada, los vecinos adoraban a doña Carmen. En el Oxxo de la esquina, todos la saludaban con cariño. En misa de los domingos, rezaba el rosario en primera fila. Para el mundo exterior, era la abuelita perfecta, la viuda devota, la santa mujer que sacrificó su comodidad para ayudar a su hijo. Nadie veía lo que pasaba cuando las puertas se cerraban. Nadie escuchaba los comentarios envenenados, las humillaciones disfrazadas de consejos, el veneno que goteaba lento pero constante, destruyendo un matrimonio desde adentro. Primeras humillaciones en la cocina se convirtió en el ring de batalla. Cada mañana, antes de irse a trabajar, María intentaba preparar el desayuno, pero doña Carmen siempre llegaba primero, ya vestida, ya con el café hecho, ya apropiándose del espacio como si fuera suyo por derecho divino. Al principio, María lo tomó como ayuda. Qué bendición tener a alguien que preparara el desayuno mientras ella se arreglaba para el trabajo. Pero pronto entendió. La verdad, no era ayuda, era invasión. Doña Carmen cocinaba únicamente lo que a Raúl le gustaba: huevos rancheros, como los hacía su difunta abuela, frijoles refritos, con el punto exacto de sal, tortillas recién hechas que llenaban la casa de ese olor a hogar que hace llorar de nostalgia a cualquier mexicano. Y cada vez que Raúl se sentaba a comer, doña Carmen se paraba a su lado, como mesera de restaurante fino, sirviéndole más café, preguntándole si necesitaba algo más, recordándole con cada gesto que ella, su madre, conocía sus gustos mejor que su propia esposa. Las comparaciones comenzaron sutiles, casi imperceptibles. Un comentario aquí, una observación allá. Cuando María preparaba la cena después del trabajo, doña Carmen probaba la comida y fruncía el ceño. Nunca decía que estaba mal directamente, eso hubiera sido demasiado obvio. En cambio, soltaba frases como: Anay, mija, le faltó un poquito de comino, ¿verdad? Es que Raúl siempre ha sido muy especial para comer. Yo lo conozco desde que estaba en mi panza, o peor aún, está rico, pero no como lo hacía mi comadre Lupe. Que en paz descanse. Ella sí sabía cocinar para un hombre de verdad. Raúl nunca defendió a María, jamás. Se sentaba en la mesa, comía en silencio, y cuando su madre lanzaba esos dardos envenenados, él simplemente
pedía más tortillas o cambiaba de tema. Para él, eran cosas de viejas, dramas sin importancia. No entendía que cada comentario era una grieta en los cimientos de su matrimonio. No veía cómo su madre estaba construyendo un muro entre ellos, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra. Los fines de semana eran los peores. Cuando Raúl estaba en casa, doña Carmen se transformaba en la anfitriona perfecta. Invitaba a sus amigas del grupo de oración, llenaba la sala de señoras que tomaban atole y murmuraban chismes. María, que trabajaba toda la semana y solo quería descansar, se veía obligada a atenderlas, a servir pan dulce, a sonreír mientras las amigas de su suegra la miraban con lástima, apenas disimulada. Una de ellas, doña Chuy, le dijo una vez: «Ay, mijita, qué suerte tienes de tener una suegra que te enseñe a ser buena esposa. No todas tienen esa bendición». María apretó los puños bajo la mesa y siguió sonriendo, siempre sonriendo. Pero lo que realmente dinamitó todo fue el teléfono. Raúl, como buen camionero moderno, se comunicaba con su madre por WhatsApp durante sus viajes. Nada raro en eso, cualquier hijo lo haría. Pero doña Carmen convirtió esas conversaciones en su arma más letal. Mientras Raúl manejaba por las carreteras de Jalisco, Sinaloa o Sonora, su madre le mandaba mensajes constantes. Y María, que a veces tomaba el teléfono de Raúl para ponerlo a cargar o buscar alguna foto, comenzó a ver fragmentos de esas conversaciones que le helaban la sangre. «Mijo, tu esposa llegó tardísimo anoche. No sé qué andará haciendo». Raúl había regresado de un viaje y encontró ese mensaje. Cuando le preguntó a María, ella explicó que había tenido que quedarse tiempo extra en una casa, porque la señora necesitaba ayuda con una fiesta en verdad absoluta. Pero doña Carmen ya había plantado la semilla de la duda. Otra vez en Raúl: «Me preocupa que María gaste tanto en el súper. Yo con la mitad de eso alcanzaba para toda la semana». Mentira descarada. María compraba exactamente lo necesario, pero ahora Raúl empezó a revisar los tickets, a cuestionar cada gasto, a hacerla sentir como una derrochadora. Los mensajes eran constantes, diarios, estratégicamente cronometrados. Doña Carmen sabía exactamente cuándo escribir para causar máximo impacto. Si María salía con sus amigas una tarde, algo que hacía quizá una vez al mes, el teléfono de Raúl sonaba con un mensaje de su madre: «Amijo, María salió otra vez y me dejó sola». Yo no digo nada, pero a mi edad, una se siente abandonada. Si María llegaba cansada del trabajo y se acostaba temprano, sin cocinar, ahí estaba doña Carmen: «Tu esposa no tiene ganas de preparar cena. Yo hice unos tacos, pero no es lo mismo cuando una no se siente apreciada en su propia casa». Lo más diabólico era la estrategia. Doña Carmen nunca atacaba directamente a María en esos mensajes. Nunca decía: «Tu esposa es mala» o «María no te merece». Eso hubiera sido burdo, fácil de detectar. En cambio, se presentaba como la víctima, la pobre anciana abandonada y maltratada, mientras pintaba a María como negligente, derrochadora, mala administradora del hogar. Y Raúl, cansado de manejar 12 horas diarias, sin paciencia para analizar profundamente, comenzó a creerle. ¿Por qué su madre mentiría? Era su mamá, la mujer que lo parió, lo crió, lo cuidó cuando estuvo enfermo de niño. Ella solo quería su bienestar, ¿verdad? María descubrió la magnitud del problema un sábado por la noche. Raúl había bebido algunas chelas con sus cuates, viendo el partido de las Chivas, y dejó su teléfono desbloqueado en la mesa. María, al recoger los platos, vio la pantalla iluminada con un mensaje nuevo de doña Carmen. No pudo evitarlo. Abrió el chat completo y pasó una hora leyendo meses de conversaciones. Su corazón se partió en 1000 pedazos. Ahí estaba todo: las mentiras, las exageraciones, las versiones distorsionadas de eventos cotidianos. Una vez que María canceló una salida familiar porque tenía fiebre y dolor de cabeza, doña Carmen escribió: «Tu esposa prefirió quedarse en cama que acompañarte a ver
a tu tía enferma. No sé qué clase de mujer hace eso. La tía ni siquiera estaba grave. Era una visita social. Pero Raúl lo recordaba ahora como el día que María lo abandonó, en un momento importante. Las 8 del quiebre definitivo. Llegó una tarde de miércoles. María había pedido permiso en el trabajo para salir temprano porque tenía cita con el ginecólogo. Llevaba meses con dolores que la preocupaban, pero nunca había tiempo para atenderse. Ese día finalmente logró agendar la consulta. La cita terminó más rápido de lo esperado, y María regresó a casa 2 horas antes de lo planeado. Al abrir la puerta, escuchó voces en la sala. Raúl había regresado de improviso de su viaje. Algo había salido mal con el camión y tuvo que dejarlo en el taller. Estaba sentado en el sofá con su madre, tomando café. María iba a entrar y saludarlos, pero algo en el tono de la conversación la detuvo. Se quedó en el pasillo, oculta detrás de la pared, con el corazón acelerado y un presentimiento terrible. Lo que escuchó la destruyó. Doña Carmen estaba llorando, con esa voz quebrada que usan las actrices de telenovela en las escenas más dramáticas. Mijo, yo ya no sé qué hacer. Tu esposa me trata tan mal cuando tú no estás. Me dice que estorbo, que es su casa, y yo solo soy una invitada. Ayer me gritó porque moví una olla en la cocina. Yo solo quería ayudar, pero ella me corrió de la cocina como si fuera una sirvienta. Mentira, mentira, absoluta y repugnante. Nada de eso había pasado jamás. María jamás le gritó a doña Carmen, jamás le dijo que estorbaba. Todo lo contrario. María se había tragado años de humillaciones en silencio, tratando de mantener la paz, de ser la nuera perfecta que la cultura mexicana demanda. Pero ahí estaba su suegra, tejiendo una narrativa de abuso que nunca existió, llorando lágrimas de cocodrilo que Raúl creía genuinas. La respuesta de Raúl fue como un cuchillo en el pecho de María. No defendió a su esposa, no cuestionó la historia de su madre, no dijo eso. No suena como algo que María haría. En cambio, suspiró profundamente y dijo: mamá, yo hablo con ella. Ya sé que ha estado muy estresada últimamente. El trabajo la tiene de malas, pero no puede tratarte así. Eres mi madre y mereces respeto en esta casa. Doña Carmen sollozó más fuerte y Raúl la abrazó, consolándola, prometiéndole que las cosas cambiarían. María sintió que el piso se abría bajo sus pies. 15 años de matrimonio, 15 años de trabajar duro, de cuidar esa casa, de esperar a su marido semanas enteras, de aguantar humillaciones diarias. Y él creía esas mentiras sin siquiera preguntarle su versión. La traición no venía solo de doña Carmen, venía de Raúl, el hombre que prometió amarla en las buenas y en las malas, el que juró protegerla frente al altar de la Virgen de Zapopan. Ese hombre acababa de elegir a su madre sobre su esposa sin pensarlo 2 veces. María se quedó paralizada en el pasillo durante minutos que parecieron horas. Escuchó cómo doña Carmen seguía construyendo su catálogo de mentiras, en que María gastaba dinero en ropa cara, que llegaba borracha los viernes, que coqueteaba con el vecino del tercer piso. Cada acusación más absurda que la anterior. Pero Raúl asentía, preocupado, creyéndolo todo. Finalmente, María no pudo más. Entró a la sala, con los ojos llenos de lágrimas, pero la cabeza en alto. Doña Carmen se cayó inmediatamente, su rostro mostrando un segundo de pánico, antes de volver a la máscara de víctima. Raúl se puso de pie, incómodo, culpable, pero no por las razones correctas. Las 11:01. Las 4 silencio que destruyó todo. María no gritó, no hizo escándalo. Simplemente miró a Raúl a los ojos y dijo: necesito que me digas si alguna vez, en 15 años, te he faltado al respeto, si alguna vez te he mentido, si alguna vez te he dado razones para dudar de mí. Raúl tartamudeó, desvió la mirada, murmuró algo sobre que no era el momento. Doña Carmen intervino inmediatamente: ay, mija, nadie te está acusando de nada. Solo estábamos platicando, no te pongas así. Pero María ya no escuchaba. Había tomado una decisión en ese pasillo, mientras su mundo se derrumbaba. Esa noche,
María durmió en el cuarto de visitas. Raúl intentó hablar con ella, pero ella levantó la mano y dijo una sola palabra: mañana. Al día siguiente, mientras Raúl estaba en el taller arreglando el camión y doña Carmen había salido a misa, María hizo algo que debió hacer años atrás. Tomó el teléfono de Raúl, sacó capturas de pantalla de todos los mensajes entre él y su madre, meses y meses de conversaciones llenas de mentiras y manipulaciones. Luego, fue a su propio teléfono y buscó las pruebas de su inocencia. Recibos de pagos, mensajes con sus empleadoras, confirmando horarios, fotos con fechas que demostraban dónde había estado realmente cuando doña Carmen decía que andaba quién sabe dónde. Esa noche, cuando Raúl regresó, María le puso todo enfrente: las capturas de pantalla, las pruebas, las fechas que no cuadraban, las contradicciones en las historias de su madre. Raúl palideció mientras revisaba los documentos. Por primera vez en meses, quizás años, realmente miró a su esposa. Vio el cansancio en sus ojos, las ojeras de noche sin dormir, el peso de la humillación constante. Y por un momento, María creyó que finalmente lo entendería, que elegiría a su esposa, que pondría límites a su madre. Pero doña Carmen entró justo en ese momento. Como siempre, su timing era perfecto. Vio los papeles sobre la mesa, entendió inmediatamente lo que pasaba y comenzó a llorar antes de que alguien dijera una palabra. Raúl, tu esposa está tratando de separarnos, está inventando cosas para que me corras de la casa. Yo sabía que esto pasaría. Una madre siempre es un estorbo para estas mujeres modernas que no entienden el valor de la familia. Raúl miró a su madre, luego a María, luego otra vez a los papeles. El silencio que siguió fue ensordecedor. María supo, en ese momento, que había perdido, no porque las pruebas no fueran suficientes, no porque Raúl no viera la verdad frente a sus ojos, sino porque él eligió no verla. Eligió la comodidad de creerle a su madre, porque enfrentar la realidad significaba admitir que había traicionado a su esposa durante años, que había sido cómplice de un abuso psicológico constante, que había fallado en su papel de esposo. Era más fácil llamar a María exagerada, estresada, paranoica. Doña Carmen lo había entrenado perfectamente para esto. Los meses siguientes fueron una agonía en cámara lenta. María dejó de intentar, dejó de cocinar, dejó de limpiar más allá de lo básico, dejó de esforzarse por ser la esposa perfecta. Trabajaba, regresaba, se encerraba en el cuarto. Raúl y doña Carmen comían juntos, veían televisión juntos, vivían como madre e hijo, mientras María era una extraña en su propia casa. Finalmente, una mañana de domingo, María empacó una maleta y se fue a casa de su hermana. No hubo despedida dramática, solo una nota en la mesa de la cocina: no puedo vivir donde no se me cree, donde el silencio vale más que la verdad. Mi abogado te contactará. Las 2 de la tarde, -1, las 5, tu suegra te humilló. Yo también, N+3, ¿qué tas? El divorcio tardó 8 meses. Raúl intentó reconciliarse 3 veces, siempre con la condición de que doña Carmen siguiera viviendo con ellos. María se mantuvo firme. Hoy, 2 años después, María vive sola en un departamento pequeño, pero lleno de paz. Trabaja limpiando casas, como siempre, pero ahora regresa a un hogar donde nadie la juzga, nadie la humilla, nadie envía mensajes a sus espaldas. Raúl sigue viviendo con doña Carmen. Según le contaron, su madre ahora se queja de que él trabaja demasiado, de que nunca está en casa, de que necesita encontrar una nueva esposa que la cuide. Algunos patrones nunca cambian. Si tu suegra te humilló en tu propia casa, si sentiste que tu pareja eligió a su familia sobre ti, si viviste años aguantando en silencio mientras te hacían sentir loca por reaccionar al maltrato, no estás sola. María tampoco lo está. Ahora déjame en los comentarios: ¿alguna vez tuviste una suegra tóxica? ¿Cómo manejaste la situación? ¿Tu historia puede ayudar a alguien más que está pasando
por lo mismo, en este momento. Y si este relato te removió algo por dentro, dale like a este video. Compártelo con esa amiga que necesita escuchar, que no está exagerando, que su dolor es válido, que merece una vida sin humillaciones, disfrazadas de tradición familiar. Suscríbete al canal, porque cada semana traemos historias reales, de personas reales, que encontraron la fuerza para romper el silencio. Activa la campanita para no perderte ningún episodio, porque a veces la historia de un extraño es exactamente lo que necesitamos escuchar para encontrar el valor de cambiar la nuestra. Sonnet 4.5